Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro. Pedro, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famoso en estos días. Pedro. Vamos a estar hablando de Pedro. Los versículos del capítulo 3 del 18 al 20. Vamos a ver el pasaje que empezamos a estudiar la semana pasada, lo vamos a leer. Primera de Pedro 3, 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ese fue el versículo que vimos la semana pasada, y como aprendimos, el sacrificio de Cristo fue hasta el máximo. Su sacrificio se relaciona con el pecado, pero no con su pecado, sino con el pecado de otros, con nuestros pecados. Su sacrificio fue único, ya que murió una sola vez y para siempre, o de una vez por todas. El sacrificio de Cristo es integral, es decir, murió por todas las personas, de todos los tiempos y por todos los pecados de cada uno de ellos. El sacrificio de Cristo es sustitutivo, también a esto se le dice vicario, es decir, Él murió en nuestro lugar y murió con un propósito. ¿Cuál es el propósito de que Cristo muriera en la cruz? Para llevarnos a Dios. Finalmente, el sacrificio de Cristo fue triunfante, ya que Jesús triunfó sobre el pecado y sobre la muerte, ya que la muerte no lo pudo retener. Él resucitó al tercer día, según las Escrituras, y fue visto por más de 500 personas a la vez. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada, versículo 18, y vamos a leer los versículos del 19 al 22. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, lo cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo, en el capítulo 3, versículo 21, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Un segundito. Muy bien, de todo este pasaje, que es un solo párrafo en su Biblia, la semana pasada vimos el primero de estos temas, el sacrificio de Cristo y cómo es que Él venció al pecado y a la muerte. Y el día de hoy vamos a la siguiente porción de este párrafo, que es los versículos 19 y 20. Ahora, Pedro, como lo estuvimos estudiando y lo hemos estado comentando, Pedro quiere animar a los lectores de esta carta a que sepan que pueden triunfar en medio del sufrimiento, salir victoriosos, aunque su sufrimiento pueda ser terrible, incluso de llevarlos a la muerte. Recordemos que en aquel tiempo muchas personas por su fe fueron muertas, y aún en nuestros días, en varias localidades, ustedes posiblemente aquí en Ixtapaluca no ven tal cosa, van a saber que en muchas partes del mundo, incluyendo en nuestro país, hay personas perseguidas, y ni siquiera tenemos que ir tan lejos. Aquí muy cerca en Oaxaca tenemos hermanos que han sido perseguidos, algunos incluso tenemos a un hermano pastor de ahí que le han azotado con machetes, ya con la idea de matarlo. Entonces no es tan lejos de nuestra localidad.
Y eso es lo que Pedro quiere animar a sus lectores, a que sepan que pueden triunfar ¿qué? En medio del sufrimiento, pueden salir victoriosos. ¿Y quién es el máximo ejemplo que Pedro puede dar de una persona que salió triunfante del sufrimiento? Jesús. Jesucristo es la persona que es el máximo ejemplo de una persona que sufre, pero sale vencedor, sale completamente triunfante. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, de que de nuestras dificultades también podemos salir vencedores, aunque suframos de manera injusta, al igual que el Señor Jesucristo. Esto es lo que vimos la semana pasada, pero antes de pasar a los versículos 19 y 20, vamos a recordar esta parte que estaba en el versículo 18. Él sufrió la muerte en su cuerpo. Recordemos que el Señor Jesucristo es Dios y Dios es eterno. Dios nunca muere. Lo que murió en esa cruz fue solamente su cuerpo humano. Los soldados vinieron a corroborar que él ya estaba muerto, y como ustedes saben, está registrado en la Escritura, le atravesaron con una lanza y bueno, pues ya corroboraron que no había vida en ese cuerpo. Ahora, el Señor Jesús de nuevo resucitó al tercer día. Fue muerto. Los discípulos fueron al sepulcro, lo encontramos en los evangelios. Vamos a recordar qué significa la palabra muerte. La palabra muerte significa separación. Cualquier persona, aún siendo no religioso, reconoce que hay una situación que se llama muerte, que es cuando el espíritu se separa del cuerpo de una persona. Una persona, de nuevo, teniendo o no religión, reconoce que hay algo que se llama muerte. Ven un cuerpo, pero ese cuerpo ya no tiene alma o espíritu, ya está muerto. Así es que el Señor Jesús murió solamente en el cuerpo, su cuerpo y su alma se separaron. Su cuerpo quedó en el sepulcro. Y ahí estuvo su cuerpo, no su espíritu. Y al tercer día que resucitó. Vamos a Juan capítulo 20, empezando en el versículo 10. Dice la Escritura: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que él era, o que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le contestó Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Bueno, aquí tenemos algo interesante. Posiblemente ustedes han leído este pasaje muchas veces y saben que el Señor Jesucristo, después de ser crucificado, fue llevado a un sepulcro y ahí estuvo su cuerpo. La Escritura nos dice que resucitó al tercer día. Pero aquí en Juan 20 dice el Señor Jesús: suéltame porque todavía no he vuelto al Padre.
Entonces el Señor Jesús, después de ser muerto en esa cruz, no fue inmediatamente al cielo. Posiblemente ustedes ya sabían eso, posiblemente no habían meditado en eso. Pero la pregunta es, ok, si el Señor Jesús, después de ser muerto en la cruz, no fue al cielo, ¿a dónde fue? ¿A dónde estaba? Aquí tenemos en 1 de Pedro 3:19, dice, por medio del Espíritu, o en el Espíritu también, según la traducción que ustedes tengan, fue y predicó, proclamó a los espíritus encarcelados. Entonces, el Espíritu del Señor Jesús, apartado de su cuerpo, el Dios eterno, el Cristo eterno, fue precisamente a este lugar. No fue simplemente al sepulcro. No estaba ahí en el sepulcro. Él estaba vivo, predicando. En los 3 años de su ministerio terrenal, 3 años y medio, él estuvo predicando, principalmente predicando buenas nuevas, buenas noticias, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En resumen, 1 de Corintios capítulo 15, que Cristo murió por los pecados según las Escrituras, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que fue visto por muchos. Y él predicó en su tiempo de terrenal que él iba a morir por el perdón de los pecados y que era importante que creyeran en él y que lo aceptaran como Señor y Dios y que él los resucitaría. El Señor Jesús resucitó a muchas personas y se resucitó a sí mismo. Y cuando fue él a predicar ahora a estos espíritus encarcelados, él no fue a predicar o a proclamar el Evangelio. Él fue, obviamente, a predicar acerca de su triunfo. Él triunfó sobre el infierno y sobre todos los ángeles caídos. Fue a proclamar su victoria. Por medio del Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados, es decir, a los demonios. No fue a predicarles un mensaje de salvación, sino un mensaje de triunfo a estos demonios que han estado encerrados ahí en esto que será su destino eterno. En Hebreos capítulo 2, empezando en el versículo 14, dice la Escritura, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, se refiere a los seres humanos, Él, Jesucristo, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida, que es una de las cosas a las que la mayoría de personas, no digo que todos, tienen temor en este mundo, a la muerte. La mayor parte de personas tiene temor a la muerte, pero un creyente, un verdadero creyente, no le tiene temor a la muerte. Es a lo que menos le tiene temor. Incluso para un creyente no hay mejor día que el día de su muerte. Porque en el día de su muerte es cuando él se va a ir a la presencia de Dios. Y entonces muchas personas en este mundo están esclavizadas en temor y están esclavizadas al enemigo de Dios por el temor a la muerte. Y el Señor Jesús vino a liberarnos de ese temor a la muerte, como lo vimos la semana pasada. Jesucristo triunfó ante el pecado y pagó por nuestros pecados y triunfó sobre la muerte, porque la muerte no tiene más poder que Dios ni que Cristo Jesús. Así es que el Señor Jesús nos vino a liberar del temor a la muerte. En realidad, para muchos de nosotros como creyentes resulta más atemorizante la vida que la muerte.
Francamente es más gacha la vida en este mundo que la muerte. Pero de nuevo, el no creyente le tiene más temor a la muerte. Y yo creo que tienen cierta razón en tener temor. Porque si las personas no creen en Dios, a donde se van a ir no va a ser un lugar bonito. Será un lugar terrible de castigo y de destrucción. Continúa, versículo 16, pues ciertamente no vino, se refiere a Jesús, en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Entonces Jesucristo vino a liberar al pueblo de Dios, a los descendientes de Abraham. Y nosotros, aunque no somos ni israelitas ni judíos, somos descendientes de Abraham, lo dice la Biblia, por la fe. Abraham es padre de nosotros porque es el padre de la fe y nosotros hemos sido insertados en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios por fe. Dios entonces no salva a ángeles. Jesucristo no salva a los ángeles. Los ángeles no tienen perdón de Dios. Pero Dios sí salva a los seres humanos, que de acuerdo a lo que aprendemos en la Escritura, son los únicos seres hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo vino a pagar el precio de nuestra liberación del pecado, vino a pagar por nuestros pecados, versículo 17 de este mismo capítulo. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, al fin de expiar los pecados del pueblo. ¿Cuáles son los trabajos de un sacerdote? 3 principalmente. Número 1, ofrecer sacrificios a Dios. Número 2, enseñar la palabra de Dios a los hombres. Y número 3, ser un intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros por eso no tenemos, los cristianos, un sacerdote, porque no necesitamos un intermediario. No necesitamos un sacerdote humano, tenemos un sacerdote celestial, que es ¿quién? Cristo, el sumo sacerdote, el sumo pontífice. El sumo pontífice no puede ser un ser humano, y si alguien se hace llamar así no es más que un usurpador del lugar de Cristo. El sumo sacerdote, la Biblia lo dice, es Cristo, el sumo sacerdote, el sumo pontífice. ¿Y está dónde? En el cielo, intercediendo por nosotros, siendo un intermediario por nosotros. Así es que ya no necesitamos un intermediario, ni tampoco necesitamos que alguien presente sacrificios, porque Jesús ofreció el sacrificio y el sacrificio fue Él mismo. Así es que la única labor de los líderes espirituales en esta tierra es enseñar la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no nos llamamos sacerdotes. Y el Señor Jesús, como este sumo sacerdote, vino a ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y entonces, regresando al pasaje, ¿por qué Jesús iba a anunciar su triunfo o un triunfo sobre los demonios? Porque desde el principio, desde Génesis y a través de toda la Escritura, hemos visto que hay una guerra, hay un conflicto entre el enemigo de Dios y todos estos ángeles caídos que se dejaron influenciar por el diablo, y Dios y sus ángeles. Así es que de este conflicto podemos ver varias porciones de la Escritura. Uno de los libros en los cuales podemos observar de eso es en el libro de Daniel, en el capítulo 10, donde tenemos a un ángel poderoso que es un ángel que influencia el gobierno en Persia, y ahí tenemos a otro ángel que viene a colaborar a Daniel, a animar a Daniel, y dice que no pudo venir tan rápido porque estaba peleando con un príncipe de Persia, es decir, un demonio que influenciaba en Persia. En fin, los demonios desde el principio han hecho todo lo posible por echar a perder la obra de Dios y los propósitos de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento,
el enemigo de Dios, Satanás, ha hecho lo posible, pero nunca ha logrado destruir la línea del Mesías, la línea mesiánica. Intentó hacer caer en tentación a Cristo, no lo logró. Antes de eso sucediera, persiguió a familias y muchos niños fueron muertos en aquel tiempo, cuando la encarnación de Cristo. Ha hecho todo lo que puede para echar a perder la obra de Dios, pero no lo ha logrado. Siempre los demonios han querido echar a perder la obra de Cristo. Regresemos a Pedro 3:19, 20. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, los espíritus encarcelados son los demonios. Los demonios seguramente estaban festejando cuando Cristo murió en la cruz. Dijeron, bueno, ya se murió su Salvador. Seguramente estaban en pleno pachangón y ahí, en ese lugar en el que estaban encarcelados, llega Jesucristo. Y se acaba la fiesta, ¿no? Se acaba la fiesta demoníaca. Estos espíritus estaban y están en una prisión. Recordemos, la prisión no es una condición, sino una ubicación, un lugar de castigo. En el lugar en el que los demonios están ahí encarcelados. Ahora, han de saber que no todos los demonios están encarcelados. De acuerdo con lo que aprendemos en la Biblia, tenemos a demonios encarcelados, a otros que están sujetos por un tiempo y a otros que están libres. Hay diferentes tipos de ángeles y también diferentes condiciones de los ángeles. También tenemos a los ángeles santos, ángeles fieles a Dios, que sirven a Dios, que están ahí permanentemente obedeciendo la voluntad de Dios. Y de estos ángeles que andan sueltos de manera temporal, son de los que habla Daniel en el capítulo 6 y también a los que Pablo hace referencia en Efesios capítulo 6. Dice la escritura de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, empezando en el 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahí tenemos a esos ángeles que luchan y nosotros tenemos una lucha con ellos, porque al ser nosotros amigos de Dios, hijos de Dios, pues hay esa lucha. Ahora, han de saber que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solo aquellos que han aceptado a Dios como su Señor, es decir, le obedecen, y a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces las personas que hemos hecho, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. El Espíritu Santo no vive en todos, sino solo en los verdaderos creyentes. También en el Santo Evangelio según San Lucas tenemos una referencia a estos espíritus malignos que andan sueltos. Lucas 8, empezando el versículo 26. Dice la escritura que Jesucristo y sus discípulos andaban predicando y de pronto navegaron, versículo 26, navegaron hasta la región de los Gesarenos, Gadarenos o Gergesenos, según la traducción que ustedes tengan, que está al otro lado del lago frente a Galilea. Al desembocar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno
que saliera del hombre se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios, y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaban a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él, Jesús, les dio permiso, y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Este suceso también lo tenemos registrado en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y Mateo, además de lo que comenta Lucas, agrega lo siguiente: de pronto le gritaron: ¿por qué te entremetes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Entonces los demonios no querían que el Señor Jesús los atormentara, que los mandara ¿a dónde? A la cárcel, al infierno. No querían ir allí. Les decían: no nos envíes allí, porque sabían que si Jesús los mandaba ahí, ya no podían seguir haciendo de las suyas, andando sueltos en este mundo. Contrario a lo que muchas personas piensan, el infierno no está gobernado por Satanás. El infierno es un lugar de castigo, y el que gobierna el infierno es Dios. Y ellos no querían ir ahí, a este lugar, ya que ahí no pueden hacer de las suyas. En el infierno no es un lugar en donde hay sexo, drogas y rock and roll. No, es un lugar de castigo. Pedro, regresamos a Pedro, 1 Pedro 3, 19, 20. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Entonces, las personas que, cuando digo personas no me refiero a seres humanos, sino a ángeles, que también son personas, pero no humanas, de los que empezaron a inaugurar este infierno fueron estos ángeles caídos. Hay una prisión llena de demonios que están ahí atados, atormentados, y que han estado allí desde la época de Noé. ¿Y por qué fueron mandados a ese lugar? Porque se pasaron de la raya. Los demonios, si bien es cierto, hacen algunas cosas, no pueden hacer aquí más daño que el que Dios les permite hacer. No están del todo libres, tienen un cierto límite, un cierto tope, y tenemos que en los días de Noé, muchos de estos ángeles se pasaron de la raya, se pasaron del límite, y ahí tenemos a Noé construyendo un arca. Saben que una de las personas que duró más tiempo predicando fue Noé, porque Noé estuvo predicando por alrededor de 120 años. ¿Qué es lo que Noé predicó? Que las personas eran malvadas y que se tenían que arrepentir de sus pecados. El Señor Dios fue tan paciente, no piensen que mandó el diluvio de un día para otro. Fueron 120 años de paciencia de Dios, y 120 años que Noé estuvo predicando a las personas que dejaran de hacer lo malo. El arca seguramente la pudo hacer, y tal vez la hizo en un año. Pero a pesar de los 120 años de predicación de Noé, nadie más que su familia tuvo temor y creyó en Dios. Desafortunadamente las personas no escucharon, y entonces
el Señor nos dice en Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. ¿Pero por qué los pensamientos del hombre tendían siempre al mal? Porque los hombres habían sido influenciados por el demonio, por Satanás y sus demonios. Los espíritus seguramente andaban sueltos, apoderándose de muchas personas, alborotando a la tierra, buscando no hacer la voluntad de Dios, sino más bien haciendo cosas malvadas, perversas y todo lo que fuera en contra de Dios. Por eso Dios tuvo que ahogar a toda la tierra. No ha existido un momento de más pecado que en el tiempo de Noé. Y nosotros, en este mundo, ya estamos acercándonos mucho, pero mucho a eso. Entonces, el día en el que viene de nuevo el Señor, cada vez está más cerca. Entre más perversión vemos en este mundo, nos damos cuenta que el día en el que viene el Señor de nuevo se acerca. La Biblia dice que cuando el Señor venga será así como en el tiempo de Noé. Mateo 24. Pero en cuanto al día y la hora, se refieren al día y la hora de la siguiente venida de Cristo encarnado, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. ¿Tú crees que ellos pensaban que se iban a morir ese día? Recientemente tuvimos, por ejemplo, una tragedia aquí terrible en las costas de Acapulco. ¿Tú crees que las personas decían, mañana va a llover y nos vamos a inundar y vamos a perder nuestra casa? Pues claro que no. Ellos estaban como si nada y de pronto, ¡fum! Dios manda lluvias y ha mandado tsunamis, ha mandado terremotos. ¿Tú piensas que cuando yo, hace algún tiempo, iba en la secundaria, yo salí de la secundaria, y tú piensas que mi mamá ay, mijito, no vayas a la secundaria porque va a temblar, mejor quédate aquí en la casa? Pues claro que no. En el 85 yo me voy a la secu y estoy a todo dar con mis cuates y de pronto, ¿y qué óvole? Y entonces salimos de la escuela y nos dicen, se suspenden las clases y todos, ay, qué padre, no hay clases, vámonos a jugar, ¿no? Porque un chamaquito de secundaria, ¿en qué piensa? Pues vámonos a jugar. Y se fueron varios de mis compañeros conmigo a mi casa, y cuando íbamos caminando de la secundaria a mi casa, vamos viendo varias casas así, las calles medio cuarteadas y una onda así medio fea. Finalmente llegamos a casa y entonces, hijo, tembló y las noticias en el radio había temblado. ¿Y tú crees que las personas en el 85 pensaron que se les iba a destruir la casa y que se les iba a venir la casa encima? La muerte viene en el momento que menos te lo esperas. No solo en cuanto a la venida de Cristo, te puede caer la calacuda en cualquier momento, en el momento que menos lo esperas. Por eso qué importante es conocer a Dios y aceptarlo como único y suficiente Salvador, porque el día en el que te lleven de este mundo, no lo sabes. O si viene el Señor, no lo sabes. Y tú puedes estar, así como dice aquí la Escritura, comiendo, bebiendo y en el puro relajo, y de pronto, ¡pum!, te vas. Y ahora la pregunta es, ok, te vas, ¿y a dónde te vas a ir? ¿A dónde te gustaría ir? ¿Te gustaría ir al infierno o preferirías ir al cielo? Yo no sé, esa es tu decisión. Tú decides. Nadie decide por ti. Yo no puedo decidir por ti. Yo solamente te invito, te animo. Regresamos aquí, Mateo. Así será la venida del Hijo del Hombre.
Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Habrá dos mujeres moliendo, ¿verdad? Porque hay unas que, cómo muelen. Una de la que está moliendo se va a quedar y la otra se va a ir. Bueno, también tenemos hombres que muelen. Uno se va a quedar y otro se va a ir. Oye, pero si este cuate es remolón, ¿por qué se va a ir? Por fe. No por sus obras, porque sus obras son malas. Solo por la fe en Cristo Jesús. En los días de Noé no esperaban el diluvio, no sabían que vendría el castigo. Y todos este tiempo era, no piensen que una fiesta tranquila y en paz, eran de desenfreno. De desenfreno. Regresamos a 1 de Pedro 3:20, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron. ¿De quién estamos hablando? De los ángeles que desobedecieron. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 se salvaron. Entonces, en el tiempo de Noé, de nuevo, fue un tiempo de apogeo para los demonios. Corrompieron la raza humana, se tuvo que ahogar la raza humana. Todo el mundo, en el tiempo en el que Pedro escribe esta carta, tenía cierto conocimiento de un libro que no está en la Biblia, que es el libro de Enoc, y tanto Pedro como Judas hacen referencia a él. Y dice Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, eso ya se vio antes, aunque no se profundizó. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, manteniéndolos en tenebrosas cavernas o cadenas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. En su segunda epístola, Pedro vuelve a mencionar a estos seres caídos, a estos ángeles. Hubo un tiempo cuando Dios tomó a los ángeles caídos que sobrepasaron su límite y los arrojó al infierno, a un abismo de oscuridad. Los encarceló para el juicio. Eso es algo que, de nuevo, estamos viendo en 1 de Pedro capítulo 3, y después Pedro en su segunda carta lo vuelve a mencionar. Pero no es algo que hemos visto, sino es algo que vamos a ver. Y entonces nuevamente nos dice aquí que Pedro fue predicador de justicia cuando Dios trajo el diluvio. Y luego aquí hay otras menciones respecto del juicio. Segunda de Pedro 2, 6, 7. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba, abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. No solamente Pedro habla de los ángeles y de la situación desenfrenada en Sodoma y Gomorra, sino que Judas, San Judas, ¿verdad? Juditas, dice en su carta en el versículo 6, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad o dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Luego en el versículo 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Si ustedes se dan cuenta, resalté algo importante, por haber practicado como aquellos, ¿como quiénes? Como los ángeles. Los ángeles no conservaron su posición de dignidad, de autoridad, su dominio. Abandonaron
un lugar especial que tenían y el cual les había dado Dios. Y entonces fueron llevados a ser encadenados o encarcelados eternamente. Entonces, de nuevo, como lo comenté hace un ratito, hay espíritus que están encarcelados y hay otros que están temporalmente atados y otros sueltos. Pero ¿cuál fue el versículo específico por el cual Dios encarceló a estos ángeles? Lo dice ahí: no conservaron su propio dominio, o no mantuvieron, es una diapositiva antes, ahí no mantuvieron su dignidad. Versículo 6, versículo 7. Practicaron inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Los demonios, de la misma manera que los habitantes de Sodoma y de Gomorra, se entregaron a la inmoralidad. Interesante, lo repito. Los ángeles, igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra, se entregaron a la inmoralidad. Fueron detrás de vicios en contra de su propia naturaleza. La Escritura nos dice, y bueno, en realidad hay mucho que hablar de esto. La Escritura nos dice, no puse el pasaje, que los ángeles en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿qué es ir en contra de la naturaleza de un ángel? Casarse con alguien, tener una relación sexual. Los ángeles no pueden hacer eso. Cuando nosotros estemos en el cielo, no vamos a tener hijos ni nos vamos a procrear. Ya, eso no sucede en el cielo. Vamos a ver esa historia así de breve, sin entrar en gran detalle. Génesis 19, empezando en el versículo 4. Aún ya se habían acostado. Bueno, resulta que Dios, dije que no iba a hacer mucho comentario, perdón, un poco de contexto. Dios decide exterminar a las ciudades de Sodoma y Gomorra porque había un pecado terrible en esos lugares. Y entonces envía a unos ángeles, porque Dios habla con Abraham y le dice: Abraham, voy a destruir estos lugares. Y resulta que ahí vivía un sobrino de Abraham llamado Lot. Abraham intercede por su sobrino para que no destruya a Dios esa ciudad, porque ahí es su sobrino, y dice: ok, si hay más de 10 justos, no voy a destruir esa ciudad. Obviamente no hubo más de 10, con trabajos llegaron a 8. Entonces Dios cumplió su promesa, sí destruyó esa ciudad, pero también por el amor a Abraham rescató a la familia de Lot. Entonces llegan unos ángeles ahí con Lot para decirle que se salga él y su familia, porque Dios va a destruir esa ciudad. Y entonces llegan estos ángeles a la casa de Lot. Lot los invita a pasarse porque le dicen vámonos, y él: no, pues quédense, que no sé qué, que ya es tarde. Bueno, los invita a quedarse a estos ángeles. Y dice la Escritura, estamos en Génesis 19, empezando el versículo 4. Aún no se habían acostado los hombres de la ciudad de Sodoma y Gomorra, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Qué cosa tan terrible. ¿Quién estaba ahí? Hombres, tanto jóvenes como ancianos, rodeando la casa. ¿Y para qué rodearon la casa de Lot? Siguiente versículo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. ¿Quién quería tener relaciones sexuales con estos ángeles? Los habitantes de Sodoma, tanto ancianos como jóvenes. Entonces tenemos a una ciudad perversa, llena de personas que homosexuales.
Lot salió a la puerta y cerrándola detrás de sí les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. ¿Qué es lo que había ahí en auge en Sodoma y Gomorra? Tal fue lo que hacían ahí, que de ahí salió una palabra llamada sodomía. Sodomía, que es la sodomía, la homosexualidad. Y ahí estaban estos dos seres extraordinarios, dos ángeles santos, que tomaron forma humana, llegan a la casa de Lot y los hombres homosexuales de Sodoma se vuelven locos, carne fresca, sobres, ¿no? Llegan ahí para querer violar a estos ángeles. De manera que pervertida. Luego en versículo 9 dice, le dicen a Lot, quítate de ahí, le contestaron y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar. Pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos, es decir, no solamente los vamos a violar a ellos, sino también a ti. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con las intenciones, de derribarla. Pero los dos hombres, los ángeles, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Qué interesante. A pesar de que los ángeles los dejan ciegos, ¿qué es lo que, si uno se traslada ahí, dicen, bueno, pues ya nos dejaron ciegos estos cuates, mejor vámonos? Pero no, ¿qué es lo que, a pesar de haber sido cegados, todavía estaban ahí, queriendo buscar la puerta para entrar, a pesar de que estaban ciegos, estaban tan locos, tan inmoralmente y perversamente locos, que querían a fuerzas, aún ciegos, entrar para cometer esa violación que querían hacer. Qué cosa tan terrible. Hombres humanos teniendo lujuria, ¿por qué? Por ángeles. Ahora, capítulo 6 de Génesis. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Hijos de Dios. En el Antiguo Testamento el término hijos de Dios se usa para referirse a los ángeles. Porque ¿quién creó a los ángeles? Dios. Ahora, estos ángeles a los que se refiere este pasaje, como veremos en un momentito, en realidad son ángeles caídos. Y estos ángeles cohabitaron con mujeres, tuvieron relación con mujeres. ¿Cómo un ángel pudo tener una relación con una mujer? Poseyeron a hombres. Ángeles caídos poseyeron a hombres. Y entonces esos hombres poseídos por demonios tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Y tuvieron hijos. ¿Y sus hijos fueron qué? Esos gigantes. Ok, entonces, ángeles caídos. Si recuerdan, en el pasaje que estuvimos leyendo de Lucas y de Mateo, se nos dice que cuando a un hombre lo poseyeron demonios, se volvió ¿qué? Muy fuerte, tan fuerte que rompía cadenas. Ahora, tenemos las hijas de los seres humanos. Por eso es que no dice los hijos de los hombres con las hijas de los hombres, sino los hijos de Dios. Por eso hay una diferencia. Hay una diferencia, no son hombres, son ángeles caídos. Estos demonios, ¿qué es lo que hacen? Abandonan su condición natural de ser ángeles, su posición de honra, su lugar,
para ir detrás de ¿qué? De carne extraña, de carne diferente, de alguien de diferente naturaleza que ellos. ¿Quién? Las mujeres, las hijas de los hombres. Por eso es que Dios ahogó a las personas en el tiempo de Noé. Colosenses. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados, sin embargo Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ahora, ¿cómo termina el versículo 14? En la cruz. ¿De qué está hablando Pedro? De que Cristo murió en una cruz y resucitó, ¿cierto? ¿Y Pablo de qué está hablando? De que Cristo murió, pagó por nuestros pecados y nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. Pero al hacer eso, la consecuencia de eso, ¿qué fue? Lo que nos dice el versículo 15, desarmó a los poderes y a las potestades, es decir, se refiere a ángeles caídos, a demonios, y los humilló públicamente. Así es que Pablo habla de lo mismo que Pedro, que cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, el Espíritu de Cristo fue a proclamar su triunfo, su victoria delante de los ¿qué? De los demonios. Fue a proclamar su triunfo. Entonces, la cruz, es cierto, representa un sufrimiento injusto, una persecución terrible, y a pesar de todo esto, el Señor Jesús triunfa sobre el pecado, triunfa sobre la muerte, triunfa sobre ¿quién? Sobre Satanás y sobre los demonios. Y va ahí al infierno a predicar: he triunfado sobre ustedes. Y Pedro quiere que aprendamos que nosotros, a pesar de que en este mundo lleguemos a sufrir, entendamos que no todo termina en este mundo, ya que, como lo dice Pedro en 3:18, Cristo murió, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. De la misma manera nosotros, aunque lleguemos a sufrir en este mundo, Cristo nos asegura que si creemos en Él, triunfaremos sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. ¿Por qué vamos a triunfar? Porque Cristo triunfó. La semana pasada les comentaba, nosotros no jugamos fútbol, pero de pronto va la selección de México y gana 3-0, ¿y qué decimos? Ganamos. Pues tú ni jugaste, ni siquiera le pegas a la pelota, no sabes ni chutar, pero ¿por qué dices ganamos? Porque hay alguien que te representa. ¿Quién nos representa? Cristo. Y Cristo triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y nosotros, si ponemos nuestra fe en Jesús, únicamente en Jesús, tenemos triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Y de la misma manera que el Señor Jesucristo resucitaremos, cuando Él resucitó su cuerpo, era un cuerpo diferente, era un cuerpo especial, era un cuerpo glorificado. Y así también Dios nos dará un cuerpo glorificado para estar eternamente y por siempre con Él. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la Escritura, te damos gracias por Cristo Jesús, por el triunfo de Él sobre el pecado, sobre la muerte, sobre todos los espíritus malignos. Y sabemos, Señor, que a pesar de que en este mundo también seamos atormentados,
perseguidos, tú has ganado el triunfo por nosotros. Y en ti, Señor, somos más que vencedores. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Amén.